Los cuentos de princesas para niños generalmente terminan con la expresión «se casaron y fueron muy felices». Pero lamentablemente no siempre ese es el caso. La historia recoge el matrimonio de varios esposos de la nobleza que sí se casaron por amor y sí tuvieron una familia feliz y una vida feliz. Esto me hace pensar en una de las últimas nietas de la reina Victoria de Inglaterra, María Eugenia de Battenberg. En España, Alfonso XIII nació poco tiempo después de la muerte de su padre, Alfonso XII. Alfonso XII se había casado con la austriaca María Cristina de Habsburgo, que a la muerte de su esposo y la pequeña edad que tenía su hijo, Alfonso XIII, que sería más adelante, fue la regente. Y esto hasta que el joven rey, Alfonso XIII, llegó a la mayoría de edad a los 16 años. El joven rey, aunque nada guapo, era un gran partido entre las princesas de Europa de aquella época, porque entonces las plebeyas no tenían ninguna posibilidad de casarse con un príncipe, como hoy Leticia, Catalina o Meghan. Se organizó un viaje a Inglaterra en busca de una reina para España, y el joven rey solo tuvo ojos para una bella mujer, de espléndida cabellera rubia, tez aterciopelada y hermosos ojos azules. Estoy hablando de la joven Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria, a la que en casa todos llamaban por el último de sus muchos nombres, Ena. Había dos obstáculos para que se pudiera realizar este matrimonio. La pretendiente tenía que tener el título de princesa real, título que le concedió su tío, el rey Eduardo VII, y abrazar la religión católica. A España llegó la joven Victoria Eugenia, donde, después de adoptar la religión católica, se pudo efectuar la boda. La boda tuvo lugar el 31 de mayo de 1906 en la madrileña iglesia de San Jerónimo el Real. Al finalizar la boda, el cortejo se dirigió a palacio. Grande era la cantidad de personas que se habían congregado en el trayecto para ver a los recién casados, incluso algunos llegados de provincia. Desde Cataluña llegó el joven anarquista Mateo Morral. Se alojó en una pequeña hostería, donde pasándose por monárquico, cada día compraba flores so pretexto de que las iba a tirar al real cortejo nupcial. Efectivamente, su intención era tirar un ramillete de flores, pero con una bomba dentro. Al pasar por el 88 de la calle Mayor, el ramillete lanzado con la bomba rebotó sobre el techo del carruaje de los novios sin ningún daño para ellos, pero sí causando la muerte de 23 inocentes y casi 100 heridos. Mal augurio. A pesar de todo, las festividades continuaron porque consideraron que precisamente lo que buscaba el anarquista era entorpecerlas. Más tarde encontraron a Mateo Morral y aparentemente lo suicidaron. Nunca se sabrá si Alfonso XIII estaba al tanto de la enfermedad de la que era portadora Victoria Eugenia, la hemofilia. La hemofilia se la había heredado su abuela Victoria de Inglaterra. Al poco tiempo del matrimonio nació el primer vástago que prometía la continuación de la dinastía. Obviamente fue bautizado con el nombre de Alfonso, como el padre y el abuelo. Estaba destinado a ser el 14º rey español en llevar ese nombre. Pero a los pocos meses de nacido se hizo patente en el bebé la horrible enfermedad.
Más tarde nació un segundo varón al que se le puso el nombre de Jaime. Y como las desgracias nunca vienen solas, el bebé nació sordo. A Jaime le siguieron dos niñas, las infantas Beatriz y María Cristina. El quinto hijo fue Juan, quien nació sano, y al final llegó un sexto hijo, Gonzalo, que también era hemofílico. Los tres hermanos varones de Juan murieron a consecuencia de la hemofilia. Alfonso XIII era en exceso mujeriego y desde el comienzo se alejó de Victoria Eugenia, culpándola de la enfermedad de sus hijos. O quizás era más bien una excusa. Las malas lenguas han calculado en casi 200 los hijos naturales de Alfonso XIII. Los nobles conspiraban para que Alfonso se deshiciera de su esposa. La amante titular del rey era Carmen Ruiz Moragas. El rey la llamaba Neneta y los nobles querían que Alfonso se deshiciera de la inglesa y se casara con la titular. El promotor de esta confabulación era el duque de Léjara. Una vez la reina lo llamó a sus habitaciones y le dijo: «Sé que es usted el que está detrás de la conspiración para que mi marido me abandone por Neneta. Yo no lo puedo castigar, pero Dios lo castigará». Aparentemente la cosa fue dicha con tanta solemnidad que en esos momentos el duque sufrió un ataque al corazón y salió de los aposentos de la reina en estado de cadáver. Este incidente aumentó el desagrado que por ella tenían los nobles. En 1931 se realizaron elecciones, ganando el Partido Republicano, por el que Alfonso XIII, a la mañana siguiente, abandonó España. No es necesario decir que salió del país dejando atrás a esposa e hijos, quienes abandonaron España un día después. Pronto se encontraron en el exilio y ante el distanciamiento por tantas infidelidades, los esposos decidieron llevar vidas separadas. Alfonso XIII se quedó a vivir con sus hijos en Roma y Victoria Eugenia marchó a Londres. Después de todo, era inglesa. Es necesario decir que durante los 27 años que fue reina, Victoria Eugenia no tuvo una vida fácil en España. Venía con ideas liberales de su Gran Bretaña natal. Fumaba, practicaba deportes, cosas que eran mal vistas entre las españolas de sociedad de la época. Era extremadamente elegante y muy aficionada a las joyas, por lo que la llamaban la pava real. Detestaba la cocina española, las mantillas y las corridas de toro. Decía que los únicos momentos de felicidad que tuvo como reina en España fue durante las temporadas de vacaciones de verano en el Palacio de la Magdalena, en la costa cántabra de la ciudad de Santander. Alfonso XIII falleció en 1941 en plena guerra. La reina vino de inmediato a Roma para acompañar a su aún esposo en los últimos días, aunque él se negó a recibirla. Al final, ella falleció en 1969 en su residencia de Lausana, en Suiza. Solo en 1969, María Eugenia de Battenberg tuvo la posibilidad de regresar a España, país del que había sido reina, y ello para bautizar en calidad de madrina a su bisnieto, el actual rey Felipe VI y el esposo de doña Leticia. Cuentan que en una reunión que tuvo con Franco, que aún para la fecha gobernaba España, tuvieron una reunión y en ella le dijo la reina: «Yo que soy su reina, le ordeno que escoja entre 3 Borbones, mi hijo, mi nieto y mi bisnieto. Si usted antes de morir no deja un sucesor, España nunca más tendrá un rey». Es así que termino mi misión del día de hoy, muy agradecido por el tiempo que me dedica. Puede por favor suscribirse si aún no lo ha hecho y por sobre todas las cosas darle clic a la campanita negra, porque es la forma que YouTube tiene para mandarle cuando aparezca un nuevo programa su notificación.
Mientras tanto me despido de ustedes, como siempre, con un afectuoso hasta la próxima.